Hola Laura, ¿qué tal? Luis, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí preparada para el directo. Vale, muy bien. Empezamos, vamos bastante puntuales. He sido un minuto ahí que me he liado con los botones. Supongo que a la tercera, como este es el segundo directo, a la tercera ya me saldrá bien. Exacto, exacto, esto es práctico. Sí, sí. Y tanto. Veo también que se ha puesto mucha gente. Muy bien, Tengo un par de amigos por ahí que siempre van bien, que hacen bulto, y el resto no los conozco de nada. perfecto, sí. No me he fijado mucho, la verdad, porque acabo de entrar, pero sí veo por ahí a 8 personas ahora, muy bien. Perfecto. Muy bien. Pues no sé, ¿qué quieres hacer? ¿Empezamos un poco? ¿Quieres empezar presentándote? Vale, bien. ¿Quieres presentarme tú o me presento yo? No sabría qué decir de ti, la verdad. Te Voy, dejo a ti. voy yo. Bueno, pues para todos los que estáis aquí, que no me conozcáis, y para ti, José Luis, los datos que no sepas, pues soy psicóloga general sanitaria, hasta hace poco trabajaba en mi consulta privada de psicología, pero hice un cambio hace poco y ahora estoy dedicando básicamente el tiempo principalmente a escribir y al arte, aunque también compagino con cosas de psicología. Pero bueno, era como una asignatura pendiente que tenía por ahí y ahora estoy dedicándome más a ello. Ah, muy bien. ¿Sigues haciendo psicoterapia, Laura? No, no psicoterapia, no como tal. Sí que sigo, digamos, escribiendo artículos de psicología y sigo divulgando un poco dentro de la psicología, pero no, psicoterapia de momento está aparcada desde enero. Desde enero. Mm, Vale. Bueno, ahora es un buen momento para hacer psicoterapia, la verdad. sí, Todos confinados aquí. ya. Bueno, pues me presentaré yo también. Yo soy José Luis Miranda, supongo que yo seré más conocido porque lo estamos haciendo en el canal. Ujú, Soy psicólogo sanitario también. ujú. Eh, yo sé que hago psicoterapia, trabajo en el centro de Barcelona. Ahora volveremos a abrir otra vez con todo este confinamiento, con medidas de seguridad y tal. Y estoy especializado en ansiedad y duelo y desde la cognitiva conductual, que hemos dado más evidencia. Muy Y bien. bueno, y he querido hacer el directo con Laura porque me parecía muy interesante todo esto de la literatura y el arte, porque si bien yo de literatura y el arte no sé tanto como ella, pues descontado, sí que muchas veces utilizo pequeñas pinceladas de técnicas narrativas, sobre todo a la hora de la ansiedad, la autoestima y duelo. Y me ha parecido muy interesante porque creo que Laura puede aportarnos mucho en este tema e incluso alguna cosa que yo creo que hasta podemos utilizar en nuestro día a día. Ujú. Bueno, vamos a intentarlo. Ya, bueno, esto siempre es complicado. Intentarlo. Vale, y lo que primero que me gustaría preguntarte, Laura, bueno, ante todo saludar a todos los que habéis venido aquí a vernos. Muchas gracias por vuestra atención y gracias por venir y todo esto, se agradece mucho. Vamos a tener tres o cuatro preguntitas y luego dejaremos espacio para que podáis preguntar cualquier cosa que queráis y que os apetezca Exacto. dentro del tema, ¿no? Por Y supuesto. bueno, lo primero que le quería preguntar a Laura es que, ¿de dónde sale esta mezcla? ¿Cómo es que te ha dado por ahí, por decirlo de alguna manera? Esto tan extraño, ¿no? Esta mezcla que he hecho. Sí, A ver, bueno, os cuento primero, si te parece, del dibujo y la literatura, porque realmente eso es lo primero que aparece realmente en mi vida. Yo creo claro. que como casi todos los niños, lo primero que hice fue dibujar, ¿no? Casi todos cuando somos Ah, vale, pequeños, pues dibujamos, es lo primero que empezamos a hacer. claro, claro. De hecho, hay una frase, no, creo que es de Pablo Picasso, ¿no? Que dice que todos somos artistas cuando somos niños, pero lo difícil es Sí, luego, ¿no? Cuando nos hacemos adultos. Entonces, cierto. lo primero, y sí que sigue el interés, lo que pasa es que creo que en el sistema educativo que tenemos, aunque va cambiando cada vez más, pero creo que no está aún muy preparado para que se apoye de igual forma el tema del arte, ¿no? De la literatura, del arte en general. Entonces, pues bueno, todos vamos dejando un poco al final como una posibilidad más real en la adolescencia, empezamos ya a centrarnos en lo que nos dicen que es lo serio, digamos, en lo que tenemos que hacer para tener algo de provecho, digamos, ¿no? Entonces eso Claro. se va apartando un poco,
pero nunca sale del todo de mi vida, porque al final es algo que me gusta y que me interesa. Lo mismo con la literatura. Con la literatura también empiezo de muy jovencita a escribir relatos, a escribir poemas, ¿no? Pues esto típico de estar mi madre a lo mejor cocinando y tú vas detrás, ¿no? Con tu poema para leérselo. Claro. O sea, que eso empieza muy jovencita. Y el tema, bueno, también, por cierto, pues mi padre también siempre le ha gustado el arte, pintar, la poesía, la música, pues imagino que también me ha influido, obviamente, al tenerlo en casa. Y bueno, el tema de la psicología aparece ya más de adolescente, pues de dos formas muy distintas. Por un lado, en bachiller escojo una optativa que se llama psicología, sin más. Vaya. Y ahí empiezo, pues bueno, también a ver qué me gusta, aunque bueno, poco tiene que ver luego con la carrera, pero es un inicio. Y por otro lado, pues cómo no, pues por dos libros, por la literatura, en concreto por El silencio de los inocentes, no sé si lo conoceréis, de Thomas Harris. Bueno, la historia típica de Aníbal Lecter, ¿no? Que a este personaje sí que lo conocemos. Y ahí aparece pues este personaje de Clarice Starling, que es una psicoterapeuta criminóloga y que en ese momento, ¿no? Cuando yo lo leo de adolescente, pues digo, "Jo, pues qué guay, ¿no? Qué chulo esta profesión tan interesante". Y también pues del libro El psicoanalista de John Katzenbach, que, que para quien no lo conozca, pues ha salido ahora hace nada, después de muchos años, el segundo y también está muy interesante, si os apetece echarle un vistazo. Muy bien. Así que viene un poco de tradición familiar, ¿no? Por lo de tu padre y tal. Sí, en el tema del arte sí, en la psicología es totalmente nuevo en la familia. Es algo Ha que sido más, sí, sí, pero más cinematográfico, ¿no? exacto, exacto. Entonces salen ahí esas dos vertientes bueno, tan distintas, pero que yo creo que se complementan, pero sí. Es interesante que comentes esto del cine. Bueno, a lo mejor me voy un poco, pero yo utilizo muchas veces las técnicas de narrativas para la autoestima, ¿no? Ujú, Y la autoestima, bueno, tal como construimos la autoestima y el autoconcepto, pues les explico muchas veces a la gente que cuando uno escribe una historia o sobre todo una biografía, pues seleccionas hechos puntuales, ¿no? ujú, Tú, por ejemplo, puedes decir, yo qué sé, me falta un brazo, estoy divorciado y no tengo ni un duro, ¿no? Y a partir de ahí te quieras un autoconcepto, ¿no? ujú. Pero la misma persona puede elegir, pues, otros hechos diferentes en su vida y crear otra historia, ¿no? Muy bien, Y yo creo que también es interesante, ¿no? Porque cuando nos presentamos también hacemos esto, ¿no? Es algo curioso. total. Es como si fuéramos a la concreción, ¿no? A concretar Sí, qué es lo que destaco de mí o qué es lo que destaco de este momento o qué es lo que destaco, sí. Que tiene mucho que ver con la literatura también, ¿no? Y con el arte, lo que estamos hablando. Al final es concretar. Tengo que concretar una historia, tengo que concretar a un personaje o lo que estoy diciendo, lo que quiero mostrar. claro, claro, claro. Me imagino que si hubieran hecho el silencio de los inocentes o el silencio de los corderos con la psicóloga ahí corrigiendo test, pues no hubiera sido tan atractivo, ¿no? Ha sido interesante. A ver, las historias, los psicoterapeutas siempre salen un poco mal parados también, pero bueno, interesante. Y tanto, y tanto. ¿Y cómo dirías que se puede fusionar el arte, la literatura y la psicología? ¿Es un, ¿Se puede de alguna manera? ¿O hay roce? ¿Cómo va eso? A ver, yo creo que son disciplinas que maridan muy bien, ya de por sí entre ellas. A mí me parece que se aportan, que se suman. Porque, por ejemplo, a ver, me explico. En el ámbito de la literatura o del dibujo que le estoy dando más ahora, pues gracias a haber trabajado la psicología o haberla estudiado, eh, pues sí, me aporta porque al final si quiero plasmar una creación que muestre una emoción concreta, pues la psicología me ayuda a cómo transmitir esa emoción, ¿no? La experiencia de ver
cómo se sufre o cómo se padece ese tipo de emoción, pues te ayuda a poder recrearlo. O incluso a la hora de crear personajes, ¿no? Porque la psicología de los personajes de un libro, por ejemplo, pues en literatura le llamamos un personaje redondo, será así gracias a que esté bien trabajado. En relación a la psicología, ¿cómo me puede aportar, por ejemplo, el tema artístico? Pues lo que comentabas un poco antes, más centrado a lo mejor en las técnicas narrativas, que era también algo que utilizaba en la terapia, cuando estaba en terapia. Por técnica narrativa, para situarnos un poco, para el que no lo sepa, entendemos que es una manera de contar una historia, maneras de contar historias. En literatura podrá ser cuál es la manera de contar una historia para que llegue mejor al lector o para que se comprenda esa historia, y en psicología será cuál es la manera de contar esta historia para que me aporte, para que me sume, para que me ayude, ¿no? Al final. No sé si a ti te ha pasado, José Luis, pero yo he tenido casos en consulta que a lo mejor han venido pues de otras terapias o que han indagado por internet y que venían a lo mejor con diarios ya de casa, ¿no? Escribiendo ahí lo que les pasaba, por ejemplo. Y a veces los veíamos en consulta y habían personas que te decían, bueno, pues me siento igual, ¿no? Aunque escriba. Otros te decían, bueno, sí, por lo menos me desahogo. Y me parecía que la herramienta se quedaba pobre porque cuando leías el contenido era como, era como un recrearse en la tristeza o en la depresión que tuviera cada uno, que más que ayudar perjudicaba porque no tenía un objetivo, no tenía un sentido. Y creo que aquí es lo importante realmente de las técnicas narrativas, que no se trata de coger un lápiz y un boli y empezar a escribir o a expulsar todo lo que siento, sino en configurarlo de una forma que sea útil para uno mismo, que de verdad me vaya a ayudar. Sí, es verdad. Yo también, bueno, es continuo, ¿no? Gente que se queda en narrativas pasadas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, una persona que ha sufrido violencia doméstica o episodios de bullying y tal, y se quedan en esa narración de estoy indefenso, no puedo hacer nada, y funcionan en adulto con esa misma historia, ¿no? Como esa identidad, ¿no? Y Ujú. luego ves que, bueno, es que realmente en aquel momento era así, pero luego de mayor tiene incluso recursos antes de que tú les puedas enseñar algo, tienen recursos que se les olvidan, ¿no? Porque se han quedado, lo filtran todo con esa, bueno, esa narrativa, es que no sé cómo decirlo. Claro, sí, sí, sí. Al final sí, lo has dicho bien. O sea, yo creo que aquí la clave es que uno se pregunte a la hora de hacer este tipo de ejercicios, ¿quién narra? ¿Quién está contando esa historia? Por ejemplo, en psicología también, en estas técnicas narrativas, ¿quién quiero que narre mi propia historia, mi propio problema? Porque a lo mejor he vivido algo súper traumático que me está afectando demasiado para ser yo la persona que lo narre. A lo mejor me tengo que inventar un narrador omnisciente en tercera persona que cuente Claro, mi historia para poder salir un poco del problema, para poder verlo con perspectiva, para externalizarlo. claro. No, Entonces, no, evidentemente. También los psicólogos jugamos con la trampa de que se ve antes la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y nos aprovechamos de este cambio de perspectiva. Decir, bueno, veo que has hecho esto y eso no lo estás incorporando en tu narración, ¿no? O que realmente no estabas, ahora mismo no estás tan indefensa como te estás narrando a ti misma, ¿no? sí, sí. Pero bueno, también esa es la parte positiva, ¿no? De la terapia, el que puedas tener ese feedback de una persona externa que te ve de una manera más objetiva. Claro, Claro. claro, y tanto, tanto. Entonces, También una cosa. sí. Sí, dime, Laura, que te he interrumpido. No, no, tranquilo. Entonces, iba básicamente a finalizar eso que estábamos comentando, ¿no? De lo del narrador y tal, que un consejo para las personas que vean el vídeo, pues si utilizan esta herramienta y demás, pues es esa, ¿no? Fijarse en quién quiere que narre o quién creen ellos que puede ser más objetivo a la hora de narrar esa historia. Incluso también algo muy relacionado con la literatura, que es el tono en que lo voy a narrar. No es lo mismo que narre toda mi historia en un tono pues depresivo, triste, ¿no? Que nos recreamos todo el tiempo en esas emociones, a Mm, narrar en un tono irónico o en un tono de humor que
el humor, pues bueno, es una de las herramientas que utilizamos mucho en psicoterapia, Sí, para desdramatizar. cierto. También una cosa que me viene ahora a la mente, que ahora mismo se ha incorporado mucho una narrativa de buenos y malos, ¿no? Lo veo continuamente en multitud de cosas, ¿no? Dependiendo de tu ideología, pues izquierda es buena, derecha es mala o al revés, ¿no? Hombres contra mujeres, ¿no? En algunas, en algunos grupos feministas, no en todos, pero a veces lo veo, ¿no? Yo también hay gente que ha sufrido, ¿no? Que ellos se quedan como en un bando o en otro y los demás son todos malos, yo soy bueno o yo soy inútil y los demás son mejores que yo, siempre como algo como muy extremo, ¿no? De un lado a otro, Sí, no sé, me ha venido a la mente. sí, sí que es verdad. Es como si nos faltara un poco ponernos en los zapatos del otro, ¿no? La empatía al final y ver que hay un montón de grises en medio y que no es solamente blanco-negro, ¿no? Lo que estás comentando. Pero sí, sí que es verdad. Y por las redes también, ¿no? Por las redes sociales también se ve mucho esta actitud últimamente. Sí, sí, yo también lo he apreciado. Claro, es difícil, porque yo, por ejemplo, trabajo mucho también con duelos complicados y es muy difícil, por ejemplo, resolver el duelo de una persona que tú sientes que se ha comportado contigo de forma tiránica, ¿no? Ujú. Y entonces muchas veces hay que cambiar un poco la narrativa, ¿no? Decir, bueno, eh, lo que comentabas tú, ¿no? Que la otra persona no todo lo que ha hecho ha sido por maldad, sino ha sido por falta de otro conocimiento o porque ha hecho lo mejor que sabía, ¿no? Claro, sí, yo Importante. ahí lo que trabajaba mucho con las personas que venían con ese tipo de problemas era la empatía. A veces es súper difícil ponernos en la piel del otro precisamente cuando no nos han tratado muy bien y lo que comentabas, pero es que pienso que la empatía no necesariamente tiene que ser para justificar a la otra persona. Es que Claro, gracias a ella, gracias a que entiendo cuál es el problema, qué es lo que está pasando, qué motivos empujaron a la otra persona a actuar así, gracias a eso puedo afrontar con más eficacia la situación, puedo entender y puedo actuar de una manera, digamos, más equilibrada emocionalmente, que si no entiendo y me lo tomo personal. claro. También me gustaría puntualizar un poco, no es tanto perdonar desde el punto de vista moral, ¿no? Porque puede ser que lo que hayan hecho sea completamente imperdonable, sino un poco de soltar el rencor, ¿no? Que es, Muy bien, sí, yo creo que sí, que se trata un poco de eso, porque al final el rencor, pues sí, persigue a la persona que lo está sintiendo al final. Parece un truco, pero es que es real, es que es a la única persona que molesta. bueno, yo no quería hacer esta pregunta, pero como seguramente alguien me la va a preguntar, pues yo me la voy a adelantar. Ahora mismo estamos en los tiempos del COVID, ¿no? Y habrá mucha gente que tenga ansiedad, ¿no? ¿Cómo podría ayudarle todo esto a afrontar un mejor la probabilidad de contagiar el COVID o cuidar de todo esto? Con el tema del arte, ¿te refieres Sí, a esta o cuestión o de arte? lo que se te ocurra. Vale, pues a ver, lo voy a enfocar un poco más en el tema de la lectura, ¿vale? Porque yo creo que desde ahí nos vamos a entender mejor. Si, por ejemplo, el tema de la literatura, ¿en qué nos ayuda a nivel psicológico leer, por ejemplo, ¿no? En estos tiempos? Pues de diferentes maneras. Si, por ejemplo, imagínate que estoy rumiando constantemente pensamientos relacionados con la ansiedad, con lo que está ocurriendo y no desconecto, no soy capaz de desconectar de ese estrés, de esa ansiedad, pues la lectura puede ser que al transportarnos a otro mundo, a otro lugar, eh, sea capaz de ayudarnos a hacerse corte. En una rumiación que me llevaba días poder cortar con ella, pues gracias a eso puede ser el inicio de empezar a controlar un poco más esos pensamientos que me estaban torturando, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, dos de las variables que suelen caer cuando estamos mal anímicamente o cuando estamos ansiosos son la atención y la concentración, que son precisamente dos variables que con la lectura pues mejoran. Entonces, si somos capaces de estar reteniendo una lectura más o menos continuada, cada día un poquito y demás, pues seguramente nuestra atención y concentración también subirán.
Más cosas, pues por ejemplo, cuanto más leemos, más información estamos procesando. Al final, pues bueno, vamos a hacer el símil este un poco del ordenador, ¿vale? Que está ya muy usado, pero bueno, para que se entienda bien. Al final lo que estamos haciendo es almacenar ahí información, ¿no? de nuestro entorno, de todo lo que aprendemos. Y cuanto más leamos, pues obviamente más vamos a guardar, más estoy almacenando en esos discos duros. De cara a un problema, de cara a la resolución de cualquier problema que se nos ponga por delante, pues siempre va a ser más sencillo cuanta más información tenga, de cuanta más información disponga, cuanto más sepa sobre las cosas en general, para poder buscar esa solución más adecuada, digamos. O sea que te aumenta el repertorio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, nos aumenta el repertorio porque además no solamente porque mientras leemos es cultura general, que nos está sirviendo para almacenar, como decimos, y cuantos más conocimientos más resolutivos seremos. También, por ejemplo, a lo mejor se me ocurre una técnica que utilizamos nosotros también en psicología, que es el modelado. ¿Vale? Mm. Miles de personajes que se han enfrentado a las mismas situaciones que nos puedan preocupar a nosotros o a los mismos problemas psicológicos que podamos tener nosotros. No necesariamente eso, por supuesto, no es Uy, espera, tranquilo. que no te preocupes, que ya lo cogen por allí. Ya, sigue, sigue, que Vale. tengo más gente en casa. No necesariamente esto no es nada científico, obviamente. Un libro, pues bueno, es un libro. Puede ser que se quede en una historia sin más, en la que a mí me motiva, me inspira a ver a ese personaje resolviendo conflictos, o puede ser que el libro sea de mucha calidad y tenga detrás un contenido y un estudio que además nos inspira a otras cosas más allá, de fondo, otros aprendizajes. Entonces, pues bueno, en todos estos sentidos creo que nos podría aportar. Vale. Supongo que tú recomiendas literatura o a veces te has recomendado algún libro de autoayuda. No Recomiendo, sé llamar autoayuda literatura, no sé. Yo soy muy ambivalente con la autoayuda, la verdad. a ver, yo la literatura de la buena, por supuesto, que la recomiendo, la literatura siempre, pero libros de autoayuda, sí. A ver, vamos a hacer aquí una puntualización. Es que yo creo que se ha descontextualizado un poco lo que es psicología, lo que es autoayuda y lo que es charlatanería. Y creo que los tres se han metido en un saco, es como una bola del desierto que no para de rodar, ¿no? Y que no son lo mismo, vaya. De hecho, me frustra un poco cuando vas a una librería y buscas el cartel de los libros de psicología y lo que encuentras abajo pues es un mezcladillo, ¿no? de todo lo que hay, todo lo que pueden, lo meten ahí o todo lo que venden, no sé. El caso es que yo creo que la autoayuda sí que puede ser válida, pero siempre y cuando sean libros que estén escritos por psicólogos por profesionales, por psicólogos cognitivo-conductuales que sepan de lo que hablen. Y sí, también recomiendo lecturas de autoayuda, pero con estas características. Claro, no sé si te habrá pasado a ti en la consulta, pero yo he tenido gente que ha comprado y leído con asiduidad autoayuda porque además es muy entretenida y además parece que es como están hablando de ti, ¿no? Sí. Y cambian un problema por otro, ¿no? Es decir, bueno, por ejemplo, pueden pasar de estar completamente inhibidos a leer un libro de autoayuda que diga, no, es que tú tienes que hacerte valer e imponer tu opinión y acaban pasando a ser agresivos, ¿no? Y dices, bueno, hacen un problema por otro, ¿no? ¿Qué te ha pasado alguna vez? Sí, sí, totalmente. Y confundir conceptos, incluso personas a lo mejor que tienen trastornos más graves y leer libros a lo mejor que hablan de experiencias mágicas, ¿no? Y de control de pensamientos, que lo único que hace es reforzar más ese tipo de pensamientos a lo mejor más paranoicos que se puedan tener en algunos trastornos. O sea que sí, totalmente. De hecho, hablando de esto, recuerdo que no sé
si practicas mindfulness en la consulta y demás, pero bueno, esta es otra herramienta más que está descontextualizada y que también en muchas ocasiones se lleva a este ámbito más mágico y más, ¿no? Que no tiene nada que ver. Y por ejemplo, me venían muchas personas, ¿no? Me he comprado este libro de mindfulness, me he comprado esto otro y a lo mejor pues no estaba escrito por nadie muy relevante, pues no sé, he hecho un cursillo, ¿no? De 3 meses y he escrito un libro de mindfulness. Pues bueno, pues no es lo ideal. De hecho, recuerdo una vez un caso de una persona con pánico y agorafobia que se metió en un taller de mindfulness de una de estas personas que comento sin preparación. Y fue un paso atrás gigante en el sentido de lo que vivió solamente en una sesión. Sí, yo también te conozco algún caso también. Hmm. Porque además creo que todos tenemos la tendencia a buscar lo más rápido, ¿no? El mayor bienestar con la menor molestia, ¿no? Y Exacto. claro, estos sitios te lo pueden vender te lo ponen muy fácil. Es decir, bueno, te lees un libro de 200 páginas y a partir de ahora se acabó tu sufrimiento, ¿no? Mucho más fácil que una terapia que dura 2, 3 meses, por lo general. Que requiere un esfuerzo. Sí, se curra mucho en la terapia y se pasa muy mal, ¿eh? Se pillan unos cabreos, al menos los míos. Sí, Los clientes suelen, en medio de la terapia, a veces enfadarse, y, bueno, pero es parte del viaje, ¿no? es parte del proceso terapéutico porque es que lo sencillo realmente, o sea, yo creo que no existe. Es que la vida ya es complicada. Es que la vida es complicada y cualquier cambio que queramos dar y cualquier aprendizaje, pues si fuera tan fácil no nos haría falta recurrir a un terapeuta. Entonces, pues no puede ser algo tan fácil como para que nos lo vendan así y en una sesión estamos maravillosamente bien. No. Imposible. Bueno, sí que es cierto de que a veces esto es normal, que las primeras 2, 3 sesiones salen mejor porque alguien te escucha y te atiende y te da una probabilidad de solución y eso anima mucho, pero luego hay que currar un montón. Pero luego se ve la realidad. Sí, 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 ¿No? Sí, claro. sí, Muy totalmente. bien. Bueno, ¿hay algo que me quieras comentar, aparte de la ansiedad, autoestima, algún problema que creas que la literatura funciona especialmente bien, técnicas narrativas? No, bueno, es un poco las técnicas narrativas. Yo la verdad es que adaptándolas a cada persona lo he trabajado, creo que con casi todos los tipos de problemas psicológicos. O sea, realmente creo que se puede trabajar en el duelo y ahí, por ejemplo, ya no solamente a nivel personal, también a nivel del difunto. Y se puede trabajar en casi todos los problemas de ansiedad, emocionales, depresivos, o sea que realmente es una herramienta bastante versátil que se puede adaptar a la necesidad de cada persona. Vale. Vale, y ahora la última pregunta y luego pasamos a las preguntas del público, por decirlo de alguna manera. ¿Hay alguna lectura que te gustaría recomendar para la gente que se ha unido? Vale, pues a ver. Bueno, venga, os voy a proponer diferentes. Las que he dicho al principio bueno, si os apetece ver a psicoterapeutas sufriendo en la literatura, pues las que he dicho al principio, la del silencio de los inocentes y la del psicoanalista son dos buenas opciones para trabajar ahí un poco lo que es el thriller o la novela negra, pues está bastante bien. Luego, si nos vamos al campo de la psicología y la autoayuda, ahí bueno, la autoayuda de la buena, que era lo que De lo buena. hablábamos antes, psicología y autoayuda de la buena, me iría a una autora, a Elia Roca, que tiene Ajá. una variedad bastante buena y tenemos, por ejemplo, autoestima sana, que está bastante bien, tenemos cómo entrenar nuestras habilidades sociales, tenemos uno también para superar el pánico y la agorafobia, todos estos tienen parte de psicología, porque nos Ujú. explica en qué se basa el problema, nos explica, pues bueno, toda la parte más científica y también tienen esa parte de, pues de autoayuda que
En realidad puede servir para una persona porque nos da como una idea de cómo tendríamos que ir evolucionando y también puede servir para un terapeuta, para tener como una guía de proceso con el paciente. Pero bueno, de todas maneras, a mí me gustaría señalar aquí un inciso que no porque compremos un libro de autoayuda que digamos que es bueno nos va a solucionar necesariamente el problema. Puede ser que a lo mejor tengamos un problema leve y que se pueda solucionar con él. Y puede ser que no, puede ser que el problema sea más importante y que se requiera a un terapeuta. De hecho, la primera opción siempre es un terapeuta. ¿Vale? El libro de autoayuda puede ser, pues bueno, pues porque quiero mejorar en algo de mi vida puntual, pero no tengo ningún problema así importante, pues bueno, me puede ayudar. Pero normalmente, pues lo ideal es ir a un terapeuta o incluso, como yo hacía a veces, pues según el problema, mientras estamos dando terapia, pues se puede complementar con algún libro. Entonces, pues bueno, es por ahí. También, fíjate, os voy a recomendar otro más. Uno que he leído hace poco de Eider Rodríguez, que se llama Un corazón demasiado grande, que este va para las personas, es un libro de relatos, en el que cada personajes diferentes y vidas totalmente distintas, y va para las personas que les apetezca leer cosas del día a día cotidiano, de problemas que podamos tener todos, a lo mejor enfermedades o amores o desamores o lo que sea. Es un libro bueno de literatura de calidad y que, bueno, puede ser para ver, pues eso, las rutinas del día a día, de personajes, de otras personas afrontando problemas parecidos a los nuestros. Claro, es importante. Yo creo, si me permito hacer un inciso aquí, Mm. que a veces cuando explicamos las cosas, o al menos la gente, podemos decir la gente, que todos somos gente, ¿no? Que se explican un poco de forma épica, ¿no? De que te ignoran los fallos, ¿no? Por ejemplo, ahora voy a decir una bestialidad, pero por ejemplo, la primera vez que uno tiene una relación sexual, ¿no? Cuando uno lo explica, por ejemplo, los amigos siempre se quitan las dificultades, ¿no? Exacto, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Y al final es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que la vida no es tan fácil, Claro, claro. que está lo positivo y está lo negativo en todo, en todas las cosas. O sea, no creo que haya algo que digas, no, esto es perfecto y súper feliz y aquí no pasa nada, no. En todo pasa, porque es parte de la vida, pero porque es parte de la normalidad. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a lo que decías tú antes, José Luis, a lo de em, a irnos a extremos. Esto es así o es asá, ¿no? Pues es bien o es mal. Y no es bien o es mal, ni son emociones positivas o negativas, es que son emociones o son situaciones que es que son así, que es que tengamos relaciones sexuales por primera vez que sean dolorosas, pues es que es normal, o que sean un poco confusas, pues es normal, o que se fallezcan familiares, pues es que también es normal, forma parte de la vida. Vale. Bueno, y para terminar, ahora es el turno de preguntas. Por cierto, muchas gracias, Laura, es un lujazo tenerte aquí. A ti. Eh, ¿Alguien quiere comentar, preguntar alguna cosa? Pues sentiros completamente libres. Estamos aquí leyendo el chat. Exacto. Bueno, a lo mejor lo hemos explicado todo súper bien Pues y no hemos dejado ninguna duda. no queden dudas. Curioso, si me permites aquí hacer un inciso con lo del COVID y tal. Ah, no, espera, que hay una pregunta. ¿Qué piensas de la terapia junguiana, Laura? Esto es lo de la sombra. A ver, yo es que realmente mm, soy psicóloga cognitivo-conductual, me centro siempre ahí y luego todo el resto de terapias de personajes en concreto, de manuales en concreto, pues sí, los estudio, digamos, los leo y saco de ahí lo que crea que pueda servir para casos específicos.
pero adaptándolo, pasándolo por el filtro siempre de unos mínimos, o sea, no sé. En este sentido, la verdad es que no soy estricta, en plan descartar tipos de terapias o tipos, pero sí creo que hay que ser estricto a la hora de valorar lo que luego vas a utilizar de cara a cada persona, que va a necesitar cada persona o que le va a ayudar realmente. Entonces, pues bueno, tampoco es que tenga una opinión concreta sobre ello, la verdad. Bueno, es una buena pregunta. Es más general. Mira, tenemos otra pregunta de Alessandra, acaba de entrar, por cierto. Hola, Alessandra. Dice que le gustaría preguntar qué debemos hacer si tenemos fobia social. Bueno, la pregunta es complicada, ¿eh? Es un Pero poco, bueno, pero bueno, pues a ver, así a grandes rasgos, para la fobia social directamente pues tienes que contactar lo primero con un terapeuta cognitivo-conductual, porque realmente eh, si es una fobia diagnosticada, rara vez una fobia retrocede o cualquier problema psicológico, porque una vez lo tenemos, si no tengo las herramientas para hacerle frente, rara vez eso va a mejorar. Normalmente con el paso del tiempo lo que ocurre es que empeora. Entonces son un montón de cosas para la fobia social. No te podría decir aquí porque es desde aprender habilidades para afrontar, de habilidades sociales para afrontar con los demás, aprender habilidades para controlar la ansiedad, aprender eh, aprender también a gestionar esto que decíamos de qué es bueno y qué es malo. En fin, es muy complejo a controlar los pensamientos, a hacer exposiciones graduales. Es una terapia que requiere un tratamiento profesional, realmente es eso. Así que eso es lo que te diría. vale. Yo si me permites complementar un poquito lo que has dicho Laura, muy bien, por cierto. También otra cosa en la narración de la fobia social o la ansiedad social es que normalmente la gente, por lo general, la gente que tiene ansiedad social o incluso llega a fobia, que se percibe mucho peor como lo que objetivamente lo hacen, ¿no? Hacen una exposición, tibotean un poquito de aquello que tampoco se nota mucho, ¿no? Pero ellos lo viven como, uy, es que me he atascado, lo he hecho súper mal, lo he hecho terrible, o se han reído, yo creo que sé, hay unas chicas en el público que se han reído de cualquier cosa, lo mismo estaba mirando un móvil, y ya lo perciben como que se han reído de ella, ¿no? Eso también son cosas que se aprenden a flexibilizar en terapia, ¿no? Y ser un poco más objetivo, ¿no? Con lo que está pasando afuera con tu propio rendimiento. Claro, Y no es este perfeccionismo. totalmente, sí. Sí, sí, son lo que llamamos errores de pensamiento, ¿no? Las personas con fobia social generalmente suele haber una autoestima muy baja y muchas inseguridades. Entonces, normalmente a la hora de interpretar las situaciones las vamos a ver muchísimo más negativas y como que siempre somos nosotros el problema de todas esas situaciones. Sí, entonces, pues bueno, es un trabajo fundamental el aprender a controlar también esas interpretaciones que hacemos de uno mismo. Claro, no, la verdad es que hay muchas cosas que se puede trabajar y siempre es un trabajo personalizado, pero exactamente qué fallos, ¿no? Estás cometiendo tú y a ver qué se puede hacer para Claro, solucionarlos, ¿no? Normalmente la terapia es aprender cosas nuevas que sustituyan todos esos malos aprendizajes que arrastras, ¿no? Que, por ejemplo, estar pendiente mucho de la reacción de los demás y tomárselo de forma personal, pensar que uno lo hace mucho peor que lo que objetivamente lo hace, ¿no? Como os hablo, siempre es exacto. aprender algo que sustituya el error antiguo, ¿no? Y además, Es curioso. ya que estamos hablando de las fobias, en este caso de la fobia social, una cosa muy común es que cuando, bueno, no sé si te habrá pasado seguro, ¿no? Estos casos que a lo mejor te dicen, bueno, pero es que yo me expongo, porque yo voy a sitios y hablo con gente y lo intento, pero lo paso mal. Ya, porque es lo que estábamos diciendo, no es lo mismo que me exponga a que me exponga con las herramientas adecuadas, a que lo haga de una manera correcta, porque de la otra manera lo que estamos haciendo a lo mejor incluso es intensificar aún más el problema. No, no vale con que me exponga y punto, vale con que lo haga de una manera pues que tenga un fin positivo, de una manera adecuada. Claro. Y también además que luego la resolución sea
más o menos satisfactoria, ¿no? Porque si tú te arrastras el defecto este de verte por lo general como una mala conferenciante, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues da igual cómo lo hagas, que si arrastras esta creencia, pues al final siempre el saldo es negativo, ¿no? Entonces hay que corregirlo. Sí, lo pasamos todo por ese filtro, pues todo va a tener el mismo matiz. Aquí tenemos otro comentario, a ver, espera que lo arrastro, de doctora Ana Gómez. Ah, por cierto, muchas gracias por la pregunta, que ha sido muy Sí, buena. Eh, Buenas tardes, gracias por la información y recomendación. Grupos de lectura que utilizan, dice que coordina grupos de lectura con distintos colectivos y considero que es una herramienta muy buena para crecer psicológica. Bueno, ¿qué opinión te merecen los grupos de lectura, Laura? los grupos de lectura, bien, a ver, realmente todos los grupos donde hay personas que se sienten entre ellos pues identificados porque les une algo, les une alguna causa, siempre está bien para sentirse apoyados o comprendidos. Y en este caso, pues los grupos de lectura, ¿es a nivel terapéutico lo que nos están comentando o es de un grupo de lectura sin más, de estos que es que no he visto el comentario? Vale, sí. A ver Ah, si nos puede aclarar un poquito Ana Gómez. sí, para crecer psicológicamente, ¿no? Nos ponía. Sí, pues No terapéutico. no terapéutico. Bueno, pues al final yo creo que todo lo que uno quiera hacer porque le aporte, porque le suma, porque esto me hace sentir bien, porque todo está bien, o sea, todo tiene cabida realmente. Todo lo que nos sume, bien está. Y de hecho, pues bueno, yo que estoy defendiendo aquí la lectura tanto, ¿no? Pues genial. A mujeres, Vale. por ejemplo, pues sí, Ana, o reclusos, pues genial, porque encima estamos hablando de grupos pues que de alguna manera necesitan a lo mejor una readaptación a la sociedad, ¿no? En el caso de los reclusos y demás, y creo que estos grupos de lectura o la literatura en concreto, pues es una medida fenomenal para sentirse ellos también válidos y sentirse que tienen pues, más conocimientos, más cultura general o que forman parte, ¿no? De lo que decíamos, de un grupo. Pero sí, los efectos de la Claro, lectura, genial. complementando un poco lo de las prisiones y tal, que muchas veces ellos tienen una forma de funcionar muy rígida, ¿no? Eh, que, por ejemplo, ellos solo saben, no todos, ¿no? Evidentemente esto es personal, ¿no? Por ejemplo, exigir o comportarse de forma agresiva, ¿no? Y no tienen otras maneras de pedir las cosas, conseguir las cosas. O incluso muchas veces esto se ve mucho en las cárceles, en los comedores, ¿no? Que ellos ven amenazas por todas partes, ¿no? Y a veces digo, es que este me ha mirado mal y el otro le da un guantazo y a lo mejor el otro no lo ha mirado mal, es que estaba pensando en lo que sea y ha reaccionado a su propio pensamiento o tiene un ojo vago y tiene una mirada extraña, ¿no? O sea, puede ser de todo, ¿no? Y a veces es bueno trabajar incluso con la literatura este tipo de cosas, ¿no? Una interpretaciones alternativas Claro, y repertorio alternativo. sí, 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 totalmente. Incluso, pues esto que decíamos al principio, cuando hemos empezado de lo del modelado, es que a lo mejor, pues ahí, por ejemplo, Ana nos dice lecturas muy escogidas. Es que a lo mejor esas lecturas escogidas, con personajes muy concretos, nos pueden servir de modelado, nos pueden servir para guiar a la persona, para inspirar, para ver cómo reacciona esa persona ante un problema a lo mejor similar al mío y gracias a eso, pues coger un repertorio mayor de respuestas, que no sean a lo mejor siempre las agresivas, por ejemplo. Claro. Vale, tenés una muy buena pregunta. Y a ver, tenemos una pregunta de Agustín. ¿Se pueden disimular las fobias, aprender de ellas? Estoy leyendo las memorias de Woody Allen, ¿es? Él tiene 84 años. No, Woody Allen no será. Él tiene 84 años y sigue con su terapeuta. O sí, el Woody Allen, ahora estoy un poco confundido. A ver, Bueno, no sí, sé si sí, sí, se da gusto. W. Allen. A ver, se pueden disimular las fobias. Eh,
que cuánta faena, ¿no? Estar disimulando una fobia. Creo que sí, se pueden disimular, pero creo que no merece la pena. De hecho, hay, por ejemplo, si me ocurre la agorafobia, es un problema muy común en el que las personas sufren muchísimo por si las personas que están hablando con ellos se dan cuenta de que están padeciendo esta ansiedad y la mayoría de las veces no se da cuenta nadie. Entonces sí que se pueden disimular. El problema es que eso es mucho trabajo, estar disimulando constantemente, merece la pena solucionar el problema y se puede aprender de ellas. Pues sí, claro, si lo hacemos con un objetivo terapéutico o de superación de la fobia, sí, si no, pues puede ser que con el paso del tiempo no aprendamos, sino que se haga simplemente un problema que entra en círculo. O sea, se puede aprender si esa es la intención que tenemos, la de solucionar el problema y la de tratarlo. Claro. Eh, No, desde luego es complicado las fobias porque hay muchas personas que se ponen coloradas enseguida, ¿no? Y creen que esto es terrible, ¿no? Que te pongas colorada y que se van a reír de ti, que es vergonzoso, ¿no? Y todo lo que hagas, como has dicho tú, para intentar corregir esto suele torpedearte a ti mismo, ¿no? claro, claro, es así. Además, quería puntualizar aquí a ver, bueno, creo que era Agustín, ¿no? Ponía lo de Woody Allen, que tiene 84 años y sigue con su terapeuta, es que seguramente sea un psicoanálisis. Y por eso las terapias de psicoanálisis pueden durar toda la vida, son terapias larguísimas y pueden pasar toda la vida acudiendo a su terapeuta, pero en la terapia cognitivo-conductual ese no es el objetivo. En la terapia cognitivo-conductual normalmente les llamamos más bien terapia breve y no suele ocupar toda la vida. Vaya, el objetivo no es ese, es que la persona se recupere, aprenda unas herramientas y continúe su vida. Claro, ahí complementando lo tuyo, digamos que nuestro estilo de terapia es más directivo, ¿no? Hmm, Nosotros vemos una falla y se lo indicamos, ¿no? Muchas veces sutilmente o directamente, ¿no? Dependiendo de cómo lo veas, ¿no? Y el psicoanálisis, digamos que lo que espera es que la persona, por medio de las charlas que tiene con el psicoanalista y la devolución que le da, pues llegue a esta conclusión por sí mismo, ¿no? Y a veces no se llega, ¿no? Se tarda mucho más, ¿no? hmm. Entonces es complicado, ¿no? Y además yo creo que se pasa a analizar ya toda la vida. Ya no solamente un problema con el que vine, ¿no? Sino que al final analizo toda mi vida, porque como hemos dicho que la vida no es fácil, pues todo lo que va viniendo lo voy incorporando a la terapia. Entonces creo que son maneras diferentes de afrontar la terapia. De manera diferente. También a ver, nosotros somos psicólogos cognitivos conductuales y vamos a defender la nuestra, claramente, y es lo que la ciencia ha demostrado mayor evidencia y las terapias duran meses en comparación con años, pero para ciertas personas el psicoanálisis, que busca una terapia no directiva y que no tenga que estar siguiendo órdenes o hacer deberes, pues puede ser una opción. Sí, de hecho, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que todo lo que uno decida y crea que le está ayudando y que le está aportando y le hace sentirse mejor y le ayuda, pues ahí es también ver la personalidad de cada uno y qué abanico de opciones tiene delante y por supuesto que lo puede elegir. De hecho, pues bueno, si Woody Allen continúa con su terapeuta, será que le va bien. Bueno, ¿qué le va a decir con lo que critica él los psicoanalistas en sus películas? Esto es una sorpresa. Sí, sí, total. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Nos hemos dejado alguna? Voy a mirar un poco hacia arriba, que no quiero ningunear a nadie por accidente. Bueno, me parece que no nos hemos dejado a nadie. No. Pues entonces, si te parece bien, Laura, a no ser que quieras comentar alguna cosa. En y- principio, no, si no tenéis
si no tienen ya ninguna duda ni nada, si quieres comentar tú algo, José Luis, si no, creo que está todo bastante claro. Pues no mucho, que muchas gracias por estar conmigo y con todos los demás, eh, Laura y público vario. Simplemente comentaros que podéis seguir a Laura en sus redes sociales, tiene una página web muy chula, muy bonita, tiene un canal YouTube también muy currado que acaba de inaugurar hace poco, con unos vídeos que podéis aprender Mindfulness y os explica cosas ahí de terapia narrativa y, Ujú. que están muy interesantes y podéis contactar con ella a través de Twitter, Instagram y varias cosas que tiene. Vais a la página web, que supongo que ahora la recordarás, Laura, y desde allí podéis ir a todas sus redes y preguntar lo que sea y mirar sus vídeos. Muy bien. Pues sí, nada, es fácil encontrarme, Laura Ruiz Jurado. Mi nombre completo en todas las redes sociales y ahí aparezco. Y nada, deciros también que ha sido un placer, que he estado muy a gusto y nada, que espero que os haya parecido interesante y que gracias a ti, José Luis, por invitarme. No, no, a ti, que has dado mucha vidilla y ha sido muy interesante este directo. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todos. Y bueno, que tengáis un resto de día. Un buen Gracias, día. Hasta igualmente. luego. Hasta luego, adiós a todos.